Buenas noches, en el siguiente video voy a explicar qué es el campo eléctrico, ¿sí? También explicaré algunas magnitudes y las principales ecuaciones o principales fórmulas que se utilizan al momento de resolver los ejercicios, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico se refiere a la perturbación o al cambio que se produce por la simple presencia de una carga eléctrica. ¿Qué significa esto? Sí, que por ejemplo, una carga eléctrica, cualquier tipo de carga eléctrica, sea positiva o negativa, ¿sí? Produce un cambio, produce una reacción. En este caso, ¿sí? Este cambio, esta reacción, ¿sí? Se va a dar alrededor de esta carga, se va a dar al contorno de esta carga, ¿sí? Esta reacción, esta perturbación, este cambio, se conoce como campo eléctrico. El campo eléctrico tiene dos características. Es radial, es decir, que se va a dar alrededor de la carga eléctrica, ¿sí? En forma circular, en este caso, ¿sí? Y depende del tipo de carga. En este caso, si la carga es positiva, el campo eléctrico es positivo. Si la carga es negativa, el campo eléctrico es negativo. Voy a explicar ahora, ¿sí? Cómo se representa al campo eléctrico. Al campo eléctrico se lo representa con unas líneas imaginarias que se conocen como vectores. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Voy a dibujar una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Cuando la carga es positiva, el campo eléctrico que se produce va desde la carga hacia el exterior, es decir, va en esta dirección. Las flechas que estoy dibujando en este momento, ¿sí? Me indican la dirección del campo eléctrico. En este caso, si la carga es positiva, el campo eléctrico que se produce va desde la carga hacia el exterior. En cambio, en una carga negativa, el campo eléctrico se produce desde el exterior hacia la carga. Es decir, que viene desde acá y llega a la carga. ¿Sí? Así se representa el campo eléctrico con estas flechas imaginarias o con estas líneas imaginarias. El campo eléctrico o el número de líneas va a depender de la cantidad de carga eléctrica. Por ejemplo, si yo tengo una carga más pequeña y una carga más grande, ¿sí? El número de líneas va a cambiar. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Digamos que yo tengo 4 líneas. En este caso, como la carga es mayor, la carga eléctrica es mayor, va a aumentar el número de líneas que van a representar el campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico también depende de la distancia a la cual se encuentran separadas dos cargas. ¿Qué significa esto? Si dos cargas se encuentran a una mayor distancia, el campo eléctrico es menor. En cambio, si dos cargas se encuentran a una menor distancia, se encuentran más unidas, más juntas, el campo eléctrico va a ser mayor. Ahora voy a representar, ¿sí?, cómo se produce o cómo se representa el campo eléctrico cuando van a interaccionar dos o más cargas eléctricas. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, ¿sí?, voy a dibujar 4 cargas eléctricas. Es decir, voy a dibujar, ¿sí?, 4 partículas con cargas eléctricas alternadas, positivas y negativas. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una carga positiva por acá tengo una negativa y acá tengo una positiva. ¿Sí? He dibujado estas 4 cargas. En este caso, ¿sí?, cuando se encuentran dos cargas iguales, es decir, del mismo signo, se produce una fuerza de repulsión. En este caso, van a tratar de alejarse lo más posible. ¿Cómo yo voy a representar este campo eléctrico? ¿Sí? Como las cargas son positivas, van desde la carga hacia el exterior. Es decir, van a ir
o van a seguir esta dirección. ¿Sí? Referente a las dos cargas positivas. Las líneas imaginarias nunca se van a unir. Las líneas nunca se unen. Acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En este caso, por ejemplo, yo tengo una carga positiva y una carga negativa. En este caso, como tengo las cargas de diferente signo, se va a producir una fuerza de atracción. En este caso, el campo eléctrico, ¿cómo lo represento? ¿Sí? Desde la carga positiva a la carga negativa. Es decir, va a seguir esta dirección. El campo eléctrico que se va a formar. ¿Sí? Parten de la carga positiva y van a llegar a la carga negativa. ¿Sí? En cambio, lo que están en el exterior, ¿sí? Yo lo represento de la siguiente manera. Como tengo la carga negativa, vienen del exterior y se van a unir a la carga. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? En este caso, carga negativa y carga positiva también se va a producir de la misma manera. El campo eléctrico parte de la carga positiva y se va a unir a la carga negativa. ¿Sí? En este caso, recuerde, las líneas no se cruzan. ¿Sí? En cambio, en este caso, parte de la carga y se va al exterior. Y de esta manera igual, en el último caso tengo cargas positivas, como nunca se unen, sí queda de esa manera. He representado cómo se forma o cómo se produce el campo eléctrico cuando están interaccionando las cargas eléctricas. ¿Sí? Recuerden, cuando la carga es positiva sale del exterior, sale de la carga hacia el exterior. Cuando la carga es negativa, viene del exterior hacia la carga. Las líneas nunca se cruzan en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para representar de mejor manera, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Y he representado la interacción entre las cargas eléctricas. El número de líneas, vuelvo y repito, depende de la cantidad de carga eléctrica. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una mayor distancia. En este caso, entre estas dos cargas, el campo eléctrico va a ser menor, porque tengo una distancia mayor. En cambio, por ejemplo, si yo me doy cuenta de la distancia entre la carga positiva y la carga negativa, en este caso, por ejemplo, el campo eléctrico va a ser mayor, porque están separadas una menor distancia. Las fórmulas o las ecuaciones que se utilizan para representar o para calcular el campo eléctrico son las siguientes. Antes de eso voy a explicarles las magnitudes que definen al campo eléctrico. Hay dos magnitudes que definen al campo eléctrico: la intensidad del campo eléctrico, o simplemente llamado campo eléctrico, y el potencial eléctrico. La intensidad representa la fuerza que se produce sobre la carga. Por ejemplo, si yo tengo las cargas que están interaccionando, ¿sí? Las cargas que se están produciendo por la interacción de estas, el potencial eléctrico va a representar, la intensidad del campo eléctrico va a representar la fuerza que se produce o la fuerza que actúa sobre esta carga. Cuando se genera un campo eléctrico, se produce una fuerza que actúa sobre la carga. En este caso, esa fuerza se conoce como intensidad de campo eléctrico, que se lo representa con la letra E mayúscula. En cambio, el potencial eléctrico representa la fuerza que yo voy a utilizar ¿para qué? Para cambiar o para mover la carga desde un punto hasta otro punto.
Es decir, ¿sí? Si yo quiero mover, por ejemplo, esta carga del punto A, quiero acercarla más, quiero acercarla al punto B, ¿sí? Para mover esta carga yo debo aplicar una fuerza. Esta fuerza que yo voy a aplicar para mover de un punto A a un punto B representa el potencial eléctrico. Es decir, el trabajo que yo realizo para mover la carga una cierta distancia. El potencial eléctrico, ¿sí?, se lo representa con la letra V. Ahora sí, entonces tengo definidas las dos magnitudes. Intensidad de campo eléctrico o simplemente campo eléctrico y potencial eléctrico o tensión eléctrica. Las ecuaciones o las fórmulas que yo voy a utilizar para calcular la intensidad del campo eléctrico son las siguientes, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo tres partículas, tres cargas. Tengo tres cargas positivas, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, el campo eléctrico se produce alrededor de la carga. Es decir, por ejemplo, se produce en este punto. ¿Sí? En este punto, por ejemplo, se van a producir el campo eléctrico. Para esto, yo debo explicar, por ejemplo, ¿sí?, hacia dónde se va o hacia dónde se dirige el campo eléctrico. En este caso, como parte de la carga, ¿sí?, el campo eléctrico se produce hacia acá. E1, E2 y E3, por ejemplo. ¿Sí? Para calcular el potencial, para calcular la intensidad de campo eléctrico total, yo utilizo la siguiente fórmula, ¿sí? E es igual a K, ¿sí?, y voy multiplicando. Por ejemplo, Q1 por Q2 dividido para R al cuadrado, más, ¿sí?, Q2 por Q3 dividido para R al cuadrado. ¿Sí? Es decir, voy calculando el campo eléctrico que se produce entre carga 1, carga 2, carga 3 y la carga 1 y la carga 3. Es decir, el campo eléctrico que se produce por la interacción de cada carga, ¿sí? K1 y Q2, en este caso el campo eléctrico que se produce entre la carga 1 y la carga 2. Q2 y Q3, entre carga 2 y carga 3. ¿Sí? Y puedo sumar más, ¿sí?, Q1 por Q3 dividido para R al cuadrado. ¿Sí? Es decir, voy sumando los campos eléctricos que se producen debido a la interacción de las cargas. Utilizo esta ecuación. ¿Sí? El valor de K, como es el mismo para cualquier tipo de carga, el valor de K permanece solo en este lugar. ¿Sí? K por la multiplicación de todas las interacciones. Ahora, por ejemplo, si yo quiero calcular el campo eléctrico que se produce por una carga, ¿sí?, por ejemplo, si tengo una carga positiva y quiero calcular el campo eléctrico que se produce en este punto. ¿Sí? En este caso, la ecuación que yo voy a utilizar es la siguiente. Campo eléctrico es igual al valor a K, que es la constante eléctrica, por Q, que es la carga eléctrica, dividido para la distancia que separa, ¿sí?, la distancia que separa a la carga eléctrica y el punto B. Por ejemplo, en este caso, si la carga es positiva, el campo eléctrico producido es positivo. En cambio, si la carga es negativa, el campo eléctrico es negativo. Y por ejemplo, si yo quiero calcular la fuerza que se produce en esta carga, si yo quiero calcular la fuerza que se produce sobre esta carga, utilizo la siguiente fórmula. Campo eléctrico es igual a F dividido para la carga. Es decir, la fuerza producida en Newton
dividido para la carga eléctrica en coulombs. Recuerden, la fuerza se mide siempre en newton, la carga eléctrica en coulomb, y el campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb. En el siguiente video voy a explicar o voy a resolver dos ejercicios utilizando estas ecuaciones.